La lucha por la vida. La historia real de Carlos en el Pantanal. Esta historia es más que un relato. Es un testimonio vivo de resiliencia y superación. Un ejemplo vibrante de cómo la fuerza humana puede desafiar las adversidades más extremas. Basada en hechos reales, el viaje de Carlos, un joven del corazón del Pantanal brasileño, es una prueba de que, cuando alguien decide luchar por su propia vida con una determinación inquebrantable, puede lograr hazañas que superan las expectativas, incluso cuando el mundo a su alrededor parece dudar de su capacidad. Hoy, nos sumergiremos profundamente en la historia de Carlos, un chico común que, frente a un encuentro mortal, descubrió un coraje extraordinario y un propósito mayor. Carlos, a los 16 años, era un joven lleno de vida, viviendo en una pequeña aldea aislada en el Pantanal, una de las regiones más salvajes y hermosas de Brasil. Su rutina era sencilla, pero profundamente rica en significado. Rodeado por la inmensidad de la naturaleza, encontraba alegría en las cosas simples: el canto de los pájaros al amanecer, el reflejo del sol en las aguas tranquilas de los ríos, el aroma fresco de los árboles. Junto a sus tres amigos inseparables, Carlos pasaba los días explorando los sinuosos senderos de los bosques, navegando por los ríos que cortaban el paisaje como venas de vida, o jugando al fútbol en campos improvisados de tierra. Le encantaba recolectar frutas directamente de los árboles, sentir el sabor dulce de un anacardo maduro, o sumergirse en las frescas aguas del río, riendo a carcajadas mientras remaba con sus amigos en sus canoas rústicas. Para Carlos, la felicidad estaba en las pequeñas cosas: el calor del sol en la piel, el sonido de las risas compartidas, la sensación de pertenencia a ese lugar mágico y a las personas que formaban parte de su vida. Estaba profundamente agradecido por su existencia simple, pero plena, en un mundo donde la naturaleza era al mismo tiempo hogar y maestra. Un día, movidos por el espíritu aventurero de la juventud, Carlos y sus amigos decidieron emprender un paseo en bote por el río. Cada uno pilotaba su propia canoa-kayak, una embarcación artesanal tallada con cuidado a partir del tronco del árbol cambará, una madera ligera pero resistente, que parecía hecha a medida para deslizarse por las aguas del Pantanal. Estas canoas, construidas con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación, eran más que simples botes. Eran símbolos de conexión con la tierra y la cultura local. Antes de partir, revisaron los remos, rieron con las bromas habituales y se llenaron de expectativa por lo que el día les deparaba. La aventura comenzó con la energía contagiosa de quienes saben que están a punto de vivir momentos inolvidables. El Pantanal, con su impresionante biodiversidad, no decepcionó. Avistaron delfines rosados danzando en las aguas, caimanes descansando perezosamente en las orillas, aves exóticas como guacamayos y javirús cruzando el cielo en vuelos gráciles, e incluso un manatí emergiendo lentamente para respirar. Cada escena parecía un regalo de la naturaleza, y los jóvenes, inmersos en aquel espectáculo, reían a carcajadas, se salpicaban agua unos a otros y celebraban la libertad de estar juntos en aquel paraíso. El mundo, en ese momento, parecía reducirse a ese río, a esas risas, a esa conexión profunda entre ellos y la naturaleza. En medio del trayecto, mientras navegaban por un tramo particularmente tranquilo del río, Carlos divisó algo que llamó su atención: un árbol de anacardos cargado de frutos maduros, brillando bajo la luz del sol en la orilla. Los anacardos, con sus vibrantes colores rojos y amarillos, parecían suplicar que los recogieran. La visión era irresistible para un joven que creció saboreando los frutos frescos de la región. Con una sonrisa traviesa, gritó a sus amigos, que ya estaban un poco más adelante: «Chicos, voy a parar aquí un momento para recoger unos anacardos. ¿Pueden creer el tamaño de estos frutos?». Sus amigos, acostumbrados al entusiasmo de Carlos, respondieron con risas y un tono de burla amistosa: «Ve, glotón, te esperamos más adelante, pero no te demores». Carlos, lleno de energía, acercó su canoa a la orilla fangosa
y desembarcó con cuidado, sintiendo la tierra firme bajo sus pies descalzos. Al acercarse al árbol, quedó maravillado con la abundancia de los anacardos. Cada fruto parecía perfecto, con un perfume dulce que se mezclaba con el olor húmedo del bosque. La escena era casi mágica. El sol se filtraba por las copas de los árboles, proyectando rayos dorados sobre el río. El sonido de los pájaros y el murmullo de la corriente creaban una sinfonía natural. Y allí, en ese instante, Carlos se sentía completamente en paz. Tomó algunos anacardos, probándolos con deleite, el jugo escurriendo por sus dedos mientras sonreía, perdido en la simplicidad de aquel momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el mundo, por un breve instante, fuera solo él, el árbol y la naturaleza a su alrededor. Pero de repente, todo cambió. Un silencio inquietante cayó sobre el bosque. Los pájaros, que hasta entonces llenaban el aire con sus cantos, se callaron abruptamente. El viento pareció detenerse, y el aire se volvió pesado, casi tangible. Carlos, con un anacardo aún en la mano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un presentimiento, una alerta primal que no podía explicar, pero que lo hizo congelarse por unos segundos. Algo estaba mal. La naturaleza, que siempre había sido su aliada, parecía ahora susurrar una advertencia. Miró a su alrededor, intentando entender qué sucedía, pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, sus ojos encontraron el peligro. Detrás de él, a pocos metros, un jaguar colosal lo miraba fijamente. Era un animal magnífico, en el apogeo de su fuerza, con músculos definidos bajo su pelaje moteado y ojos amarillos que brillaban con una intensidad feroz. Con más de 110 kilos, era la personificación del instinto predador, una fuerza de la naturaleza que dominaba ese territorio. Carlos apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, el jaguar avanzó con una velocidad aterradora, sus patas moviéndose con precisión letal. Desesperado, Carlos intentó correr hacia el río, con la esperanza de sumergirse y escapar. Pero el jaguar era más rápido. Con un salto poderoso, lo alcanzó, clavando sus dientes en su cabeza y atrapándolo contra el suelo con sus patas. La mordida fue brutal, una explosión de dolor que atravesó su cuerpo como un relámpago. Los dientes afilados del jaguar rasgaron su cuero cabelludo, arrancándolo casi por completo, y parte de su oreja fue destruida en el ataque. El peso del animal, aplastándolo contra la tierra, parecía insoportable. Cada movimiento del jaguar intensificaba el dolor, y la sangre caliente corría por su rostro, mezclándose con el barro. Pero, incluso en ese momento de terror absoluto, Carlos no pensaba en rendirse. El miedo a morir era abrumador, pero algo dentro de él, un instinto de supervivencia más fuerte que el dolor, lo impulsaba a luchar. Con las manos libres, intentó desesperadamente defenderse. Metía los dedos en la boca del jaguar, buscando apartar los dientes que lo sujetaban, pero la fuerza del animal era abrumadora. En un momento de puro desespero, el jaguar mordió de nuevo, arrancándole 2 dedos. El dolor era insoportable, un grito atrapado en su garganta mientras sentía la sangre correr. El olor fétido de la boca del animal, como carne podrida, invadía sus fosas nasales, y la respiración caliente del jaguar rozaba su cuello, recordándole cuán cerca estaba de la muerte. En ese instante, Carlos se sentía pequeño, frágil, a merced de una fuerza mucho mayor que él, pero aún así no dejaba de luchar. Entonces, en medio del caos, un recuerdo brilló en su mente: el cuchillo. Como era costumbre entre los jóvenes que se aventuraban en el pantanal, Carlos llevaba un pequeño cuchillo en la cintura, una herramienta simple, pero esencial para la vida en el bosque. Con el cuerpo aún atrapado bajo el peso del jaguar, intentó alcanzarlo. Cada movimiento era una batalla contra el dolor y el pánico. El jaguar lo sacudía violentamente, como si quisiera asegurar su victoria, pero Carlos, con un esfuerzo sobrehumano, logró tocar el cuchillo. En su desesperación,
Sus manos temblorosas agarraron la hoja directamente, cortando la piel de sus propios dedos. La sangre corría abundantemente, manchando la tierra y el arma, pero no lo soltaba. Con un grito que mezclaba dolor, miedo y determinación, clavó el cuchillo en el vientre del jaguar. El felino soltó un rugido gutural, un sonido que resonó en el bosque como un trueno. Herido, el jaguar retrocedió, soltando a Carlos y desapareciendo rápidamente entre los árboles. Exhausto, ensangrentado y temblando, Carlos gritó pidiendo ayuda con las pocas fuerzas que le quedaban. Tambaleándose, logró llegar a su canoa y comenzó a remar, cada movimiento una lucha contra el dolor y la debilidad que amenazaban con dominarlo. Sus amigos, que habían oído sus gritos desesperados, regresaron rápidamente. Cuando lo vieron, la escena fue impactante. Uno de ellos se desmayó de inmediato, incapaz de procesar el horror. Otro quedó paralizado, con el rostro pálido por el shock. El tercero, movido por la adrenalina, saltó para ayudar, sosteniendo a Carlos con manos temblorosas. Carlos estaba irreconocible. Su rostro, cubierto de sangre, estaba destrozado. El cuero cabelludo colgaba, exponiendo el cráneo, y su oreja estaba gravemente mutilada. Era una visión de pesadilla, pero contra todo pronóstico, aún respiraba. Sus amigos lo colocaron con cuidado en una de las canoas y remaron con urgencia de regreso a la aldea, remolcando la embarcación de Carlos. El trayecto fue angustiante. Cada minuto parecía una eternidad, y la sangre que perdía hacía que el riesgo de desmayo o algo peor fuera cada vez más real. Al llegar a la aldea, los habitantes se movilizaron de inmediato, llevándolo al hospital de la ciudad, más cercana, a horas de distancia. Las semanas siguientes fueron una batalla entre la vida y la muerte, con Carlos oscilando en un estado crítico, rodeado de médicos y la esperanza de su familia y amigos. Pero Carlos sobrevivió. Sobrevivió a las pesadillas que lo atormentaban por las noches, al dolor físico que parecía no tener fin, a la memoria vívida del ataque que lo marcó para siempre. Sobrevivió a la pérdida de 2 dedos, a la cicatriz profunda que ahora cruzaba su cabeza, a la oreja deformada que contaba una historia de lucha. Sobrevivió al trauma de haber enfrentado a la muerte cara a cara, sintiendo el aliento de una fiera que podría haber acabado con su vida en segundos. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero cada pequeño avance, cada vendaje cambiado, cada paso dado, era una victoria contra las probabilidades. Meses después, Carlos supo que el jaguar no sobrevivió. El golpe de su cuchillo, asestado, en un momento de puro instinto, había alcanzado un órgano vital, y el animal sucumbió a sus heridas. La noticia trajo a Carlos una mezcla compleja de emociones. No sentía rabia hacia el jaguar. Por el contrario, había tristeza en su corazón. Entendía que no era un villano, sino una criatura salvaje actuando según su naturaleza, movida por el mismo instinto de supervivencia que lo había impulsado a luchar. El jaguar era parte del Pantanal, tan esencial como los ríos, los árboles y los pájaros que tanto amaba. En un gesto cargado de simbolismo, los habitantes de la aldea decidieron honrar la historia de Carlos. Con la piel del jaguar, crearon una funda artesanal para el cuchillo que le salvó la vida. El objeto, cuidadosamente elaborado, era más que un regalo. Era un recordatorio de su valentía y de su conexión con ese lugar. Cuando sus amigos le entregaron la funda, Carlos no pudo contener las lágrimas. Los abrazó, agradeciendo no solo por el regalo, sino por no haberlo abandonado, por haber remado con él, por haber creído que podía sobrevivir. En ese momento, envueltos en emoción, compartieron un lazo que solo quienes enfrentan la adversidad juntos pueden comprender. Con el tiempo, Carlos se recuperó no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las cicatrices en su cuerpo eran visibles, pero las del corazón comenzaron a transformarse en fuerza. Decidió que no permitiría que el miedo lo definiera. En un acto de valentía, resolvió regresar al lugar del ataque, acompañado por los
mismos amigos que estuvieron con él en aquel día fatídico. El viaje de regreso estuvo cargado de tensión. Al pisar nuevamente la orilla donde todo ocurrió, Carlos sintió el pecho oprimido. Los recuerdos llegaron como una avalancha. El silencio del bosque, el peso del jaguar, el olor de la sangre, el grito que resonó en su alma. Pero permaneció allí, enfrentando el pasado. Tocó el tronco del árbol de anacardos, ahora un hito, en su historia, y habló con sus amigos, con la voz cargada de emoción. Es extraño. Sí siento miedo, pero al mismo tiempo siento una gratitud inmensa por estar vivo, por esta naturaleza que me desafió, pero también me enseñó, por Dios, que me dio una segunda oportunidad. En ese momento, algo cambió dentro de Carlos. Comprendió que el dolor que había enfrentado no tenía que ser solo un recuerdo de sufrimiento. Podía ser el cimiento de un propósito mayor. Hizo un juramento silencioso. Dedicaría su vida a proteger el Pantanal, sus jaguares, sus ríos, sus bosques. El ataque que casi lo mató se convirtió en el catalizador de una misión. Comenzó a estudiar ecología, a aprender sobre conservación, a entender el delicado equilibrio del ecosistema que siempre había llamado hogar. Con el tiempo, se convirtió en guía turístico, llevando a visitantes por las mismas aguas donde casi perdió la vida. Con humildad y sabiduría, compartía su historia, mostrando las cicatrices en su cuerpo como prueba de su viaje, pero también hablando con pasión sobre la importancia de respetar la vida silvestre. Enseñaba a los turistas que el Pantanal no era solo un escenario de belleza, sino un sistema vivo que necesitaba ser protegido. Hoy, Carlos es más que un sobreviviente. Es un símbolo de transformación, un ejemplo de cómo es posible convertir el trauma en propósito. Guía grupos por el Pantanal con un brillo en los ojos, señalando las aves, explicando el comportamiento de los animales, contando historias de la región con la autoridad de quien ha vivido su esencia más cruda. Sus cicatrices, lejos de ser motivo de vergüenza, son medallas de una batalla ganada. Su voz, calma y firme, lleva la sabiduría de quien miró a la muerte a los ojos y eligió vivir, no solo para sí mismo, sino para un propósito mayor. La historia de Carlos va más allá de una narrativa de supervivencia física. Habla de un viaje interior, de encontrar sentido en medio del caos, de transformar cicatrices en símbolos de fuerza. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos nuestros propios jaguares, ya sean problemas financieros, traumas emocionales, crisis de salud o miedos que parecen insuperables. Estas batallas pueden dejarnos heridos, asustados, pero, como nos enseña Carlos, también pueden hacernos más fuertes. La clave está en no rendirse, en encontrar dentro de nosotros el coraje para luchar, incluso cuando todo parece perdido. El cuchillo de Carlos, ahora guardado en una funda hecha con la piel del jaguar, es más que un objeto, es una metáfora. Representa la herramienta que todos llevamos, la resiliencia, la fe, la determinación, y que podemos usar para enfrentar nuestros desafíos. El dolor de Carlos no lo definió, lo moldeó. Su cicatriz no es solo una marca de sufrimiento, sino un recordatorio de que sobrevivió, de que venció, de que transformó su lucha en un llamado para proteger lo que ama. Así como Carlos, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de transformar nuestras batallas en propósito. Tal vez tu misión aún esté esperando ser descubierta, escondida en las cicatrices de tus propias luchas. Y, quién sabe, como Carlos, descubras que tu verdadero viaje apenas comenzó después de enfrentar a tu mayor fiera. Quiero agradecerte por haber acompañado la historia de Carlos hasta el final. Espero que haya tocado tu corazón, inspirado tu alma y reavivado tu fe en la fuerza que todos llevamos dentro. Si esta jornada de superación te conmovió, deja un comentario abajo compartiendo qué sentiste o cómo esta historia resonó en tu vida. Tu voz es importante, y nos encantaría saber cómo este relato te impactó. Además, si te gustó,
No olvides seguir el canal para recibir más historias increíbles como esta. Sigamos juntos, explorando las lecciones que la vida nos ofrece.